bien, ¿y tú? Acá estamos con una historia que sigue siendo un enigma que se ha desarrollado por más de 4 años en nuestro país. Los últimos días ha vuelto a surgir este nombre. ¿A quién ven ustedes en imágenes? Irma Solís Cruces, una profesora de Historia y Geografía que tenía tan solo 32 años y se fue de su casa por amor. Viajó a Punta Arenas para estar con su pareja, mintió a la familia, dijo que estaba trabajando allá como profesora, aunque nunca ejerció. Estaba en abril del 2015 cuando una discusión, una extraña situación que sucede provoca su posterior desaparición. Desde ese día hasta la fecha nada se ha sabido de su paradero. Hubo un imputado, hubo un juicio. ¿Qué pasó en este proceso? ¿Por qué todavía no sabemos nada de Irma Solís? Es lo que revisamos en el siguiente informe aquí en el Muy Buenos Días. Desapareció en mayo de 2015. Hubo un imputado y una investigación que buscó responsabilidades. Sin embargo, nada prosperó. No hay culpables, no existen responsabilidades y lo más importante, su paradero. Sigue siendo un enigma tras 4 años. Esta es la historia de la profesora Irma Solís Cruces. Y que no le toque un pelo a la señorita Irma Solís. Irma Solís Cruces tenía 32 años, profesora de Historia y Geografía. La última vez que la vieron fue el 30 de abril de 2015. Hasta ahora, las únicas pistas que se han encontrado es este vehículo. Se trata de su Jeep, el mismo que fue hallado al interior de los estacionamientos de un bloque de departamentos de la población Silva Enríquez de Punta Arenas. Días posteriores a ya conocida su desaparición. La chillaneja dejó su ciudad por amor. Se fue a vivir a Punta Arenas. Tenía una relación con el infante de Marina Eduardo Jara, el mismo que con el correr de la investigación fue sentado en el banquillo de los acusados y absuelto de los cargos en su contra. ¿Cómo se puede perder el rastro de un día para otro? Algo tiene que haber pasado. No puede ser así nomás que alguien un día no está. No está en ninguna parte. Fue en 2014 cuando Irma abandona Chillán y se va a Punta Arenas. Le dice a su familia que lo haría para trabajar como profesora, lo que resultó ser falso, ya que no aparece en ningún registro educacional como docente. La explicación sería que su madre era muy conservadora y no veía con buenos ojos que ella viviera con una pareja sin casarse. A fines de 2014, Irma vuelve a Chillán, pero la pareja de ella viajaría hasta Pinto, localidad cercana. Nunca lo conocen hasta que se habrían enterado de que él, infante de Marina, volvía a Magallanes en el auto de la profesora y abandonaría la casa que compartían. Incluso se habla que habría otra mujer en medio de la relación. Fue el 14 de abril del 2015, el último día que su madre tuvo contacto con la joven. Un mes después, Irma desapareció. El momento clave en esta historia es que no llegó al cumpleaños de su hija, que en ese entonces tenía 13 años y vive en Chillán con sus abuelos. Ahí fue cuando los padres de Irma se dieron cuenta que algo no andaba bien. Era tranquila, no se veía mucho que salía. Llegaban, qué sé yo, en las tardes y ya después no se veía más ella. Hasta el otro día, qué sé yo, ya salía en la mañana y después volvía y tenían como una rutina súper fija, digamos. Pero tranquilo, bajo perfil, los dos. Nunca más saben del paradero de Irma, quien acostumbraba llamar de manera continua. Su rastro se perdió. Y también, tiempo crucial, fueron semanas posteriores a la desaparición que desde Chillán su familia pone la denuncia por presunta desgracia, porque desde Punta Arenas nadie había tomado cartas en el asunto. Siempre teníamos un contacto, ella jamás dejó de llamar. Siempre estábamos en contacto, Facebook, WhatsApp, por teléfono. El misterio más grande que se escribe ocurre el 14 de junio de 2015, cuando la población Raúl Silva Enríquez, al otro extremo del lugar en que vivía Irma en Punta Arenas, fue encontrado el automóvil de la profesora. Nos encontramos, se puede decir primera vez que en la desaparición de una persona también está involucrado un vehículo. Un todoterreno que no presentaba rastro alguno de la comisión de un delito. Nadie lo había visto ahí en días previos. Incluso tenía maletas con ropa que, según cuenta la familia extraoficialmente, no perteneciera a la profesora. Sobre un vehículo blanco que había estacionado ahí. ¿Tú lo habías visto ese vehículo? No, solamente en la tarde. Porque yo siempre me estacionaba más acá y no había estado durante toda la tarde. ¿Solo en la tarde de ayer? Sí, solamente en la tarde de ayer. Yo vivo acá en este edificio, pero no vi en realidad nada
Nada común, yo me estaciono eso ahí todos los días. ¿Y no había visto el auto que estaba No, estacionado? no, la verdad que no. Un año después de este hallazgo, en junio de 2016, ocurrió la primera certeza. Las pericias posteriores, efectuadas por la Brigada de Homicidios, llegó a la certeza. En la desaparición de la profesora participaron terceras personas. Esa conclusión obtenida por la PDI de inmediato fijaba las miradas en la expareja de la joven, el infante de Marina Eduardo Jara Verdugo. Incluso se habla que existió una pelea entre Jara e Irma el 2 de mayo de 2015, la última vez que habrían visto a la profesora. Esas llamadas del día 13 de mayo del 2015, donde tenemos la ubicación precisamente de la puesta del vehículo de Irma, no solo figura la persona del imputado, sino que otros terceros respecto a los cuales ya están identificados en la investigación. La relación entre ambos desde un principio estuvo rodeada por un manto de dudas. La madre de Irma nunca supo que vivía junto a esta pareja. Posteriormente, se enteró de supuestos hechos de violencia que habrían ocurrido entre Irma y Eduardo. La profesora habría ido al hospital clínico de la región por una fractura. La PDI inició la búsqueda aérea con la intención de dar un barrido a la ciudad. Empezamos en este caso de Río Los Ciervos, ¿cierto?, hacia el Andino y todas esas quebradas que se presentan en el lugar, el río sobre todo. Inevitablemente, como en cada una de estas situaciones, comenzaron a aparecer rumores o datos falsos, como por ejemplo la presencia de Irma en Argentina. Todo fue desestimado con el correr del tiempo. Otros datos desviaron la investigación, como que nunca se pudo constatar la relación laboral de Irma con ningún colegio de Punta Arenas. De inmediato, este antecedente sirvió para generar otras conjeturas que para la familia fueron muy dolorosas, como el supuesto vínculo de Irma con una red de prostitución. Todo descartado con el correr del tiempo. No sabían nada de la investigación y por más que los rumores sobre el paradero de la profesora aumentaban, no habían certezas de dónde se encontraba la joven. Pasaron 18 meses hasta que recibieron una noticia que dio vuelta a este puzzle policial. En octubre de 2016, Fiscalía presenta primera diligencia pública en el marco de la desaparición de la joven profesora. Eduardo Antonio Jara Verdugo, infante de Marina y expareja de Irma, era detenido en Punta Arenas, formalizado ante el tribunal por los delitos de obstrucción a la justicia y secuestro permanente. Informes que se han llegado hasta ahora en la investigación han demostrado lo que en su momento se dijo. Esto es de que efectivamente esta persona estuvo con la víctima y es la última persona que estuvo con él y que obviamente la mantiene en el estado de secuestro, que es por el cual se formalizó. Aquí hay una construcción más bien artificiosa de decir que acá hay un secuestro y que el representado sería el responsable. Y también es artificiosa la construcción en cuanto a la supuesta obstrucción a la investigación. Una investigación que por 2 años y medio terminó con un juicio en su contra. Poco a poco, las teorías se fueron cayendo. Primero, el Ministerio Público comunicó que no se tenían los antecedentes suficientes para continuar con la investigación del delito por secuestro, lo que se determinó que el imputado no tenía responsabilidad en la desaparición de la docente. La verdad es la que yo siempre he dicho, que soy inocente, que no he hecho nada y que no le toqué un pelo a la señorita Irma Solís. El tribunal en su veredicto ha ponderado las pruebas y ha descartado la pretensión del Ministerio Público en virtud de que no existen antecedentes que funden esta obstrucción. El veredicto absolutorio no tiene que ver con que aquellos hechos que expuso el Ministerio Público no hayan podido ser probados, sino tiene que ver con el hecho de que el tribunal estima de que el imputado Jara Verdugo, en su calidad de imputado, aparentemente podría haber entregado algún tipo de información falsa sin que le acarree algún tipo de consecuencia jurídica negativa. Posteriormente, en diciembre de 2018, la expareja de Irma fue absuelto por el delito de obstrucción a la justicia. Tras todo este procedimiento, finalmente, la desaparición de la profesora quedó sin responsables. Su familia ha vivido 4 años con la seguridad que existió la intervención de terceros, según la policía indicó, pero sin el hallazgo de un cuerpo, sin saber qué pasó con su hija. También el perito que declaró en juicio pudo posicionar a dicho imputado también en el día y hora en que fue dejado ese vehículo en ese lugar. Así es que
hay que renovar algunas diligencias investigativas. Mi representado en horas fuera del servicio, ya que es de las Fuerzas Armadas, manejaba un vehículo, un colectivo que tenía trayectoria por el sector donde estaba el vehículo, apareció el vehículo, y posteriormente, 20 minutos después, se le situó cerca del Parque María Betty, también que dice relación con el trayecto de este colectivo de la línea 114. Por ende, él señaló que no había dejado el vehículo. 4 años de angustia y de misterio en torno a la enigmática desaparición de Irma. La lloran en Chillán, pero la verdad estaría en Punta Arenas. ¿Qué pasó con Irma Solís Cruces? Increíblemente, después de casi 50 meses, esta pregunta aún no tiene una respuesta. 4 años lleva desaparecida Irma Solís Cruces, 4 años sin tener respuesta sobre su paradero, viviendo una familia una angustia total. Más aún hay un proceso judicial que se vive y que este único imputado queda absuelto. Entonces todo queda en punto cero y hoy estamos a más de 4 años sin saber nada de su paradero. Ella parte por amor a Punta Arenas, ¿cierto? Así es. Pero el primer misterio es qué pasó en el camino, si llegó a Punta Arenas o no llegó a Punta Arenas. Ella parte a Punta Arenas por amor, bajo una premisa de decir voy a ir a trabajar. No cuenta la verdad de eso que me llama la atención. ¿Por qué no le cuenta a su familia la verdad? Ahí eso ha dado para mucha especulación en su momento de cuál era el verdadero trabajo de Irma. Tuve la opción de conversar con la mamá de Irma muchas veces. Entonces ella hace esto, y lo vamos a desarrollar más adelante, simplemente por temor a que su mamá se vaya a molestar, que ella vaya a vivir con alguien. Es solo eso, y más adelante vamos a desarrollar ese tema. Este es el afiche con el que comienza toda la región de Magallanes, se paraliza en el 2015. Recordemos que en Punta Arenas hay varios desaparecidos hasta el día de hoy. Entonces este episodio vino a sumar uno más a esta ola de desapariciones y misterios que se están viviendo en el sur de Chile. Una mujer joven que aparece en la ficha, ella aterriza en Punta Arenas y camino a la casa donde se iba a quedar se pierde. Ella está viviendo en Punta Arenas y un día se habla que existe una discusión. Y esa discusión habría provocado que ella saliera. Y ahí comienzan las versiones encontradas. Se dice que la pareja la expulsó de la casa con sus cosas. Otros dicen que ella se fue voluntariamente. Lo cierto es que después de ese encuentro, de esa pelea que habría existido, nunca más se sabe de ella. Pero hay otro misterio ahí, porque claro, ella desaparece, pero el auto se encuentra en la otra punta de la ciudad. Y aquí acá llegamos a un punto clave en esto, que fue lo que dio vuelta este puzzle policial. Mira, Irma Solís llevaba desaparecida algo así como 3 semanas. La presunta desgracia, la denuncia se había puesto en Chillán, porque en Punta Arenas nadie lo había hecho. Entonces, desde Chillán toman esta decisión de poner la denuncia por presunta desgracia, no hay ninguna novedad, y 3 semanas después, más o menos, aparece este auto. Este auto aparece en el sector norte de Punta Arenas. Ella vivía, y así era el auto, ella vivía en el sector sur, en unas casas fiscales. Entonces aparece el auto y adentro hay maletas y ropa. Uno dice, esto da a entender que acá dejó las cosas a propósito de Irma Solís, se estaría empezando a dilucidar el enigma. Lo cierto es que las maletas no tenían ninguna huella. ¿Y ese auto de quién era? Ese auto era de ella. ¿Era de ella? Sí. Pero si había llegado recién a Punta Arenas, ¿compró el auto tan rápido? No, el auto lo tenía de antes. El auto lo tenía, sí. Y en ese auto se encuentran maletas con ropas. Lo que pasa es que estas maletas no tenían huellas. Es decir, dio a entender que quien dejó las maletas ahí se preocupó tan bien de hacerlo, de no dejar ninguna marca. Eso es raro, Jorge. Muy raro que se encuentre incluso ropa y sin ninguna huella. Sí, lo que más nos llamó la atención al comienzo de este caso. No había absolutamente ninguna huella, ningún rastro genético, nada que pudiera vincular a la persona que había dejado el vehículo ahí con el crimen o con la desaparición de Irma Solís. Además había un testigo que decía que era un hombre el que había dejado el vehículo en ese lugar. Ahora, toda esta situación coincide con la descripción inicial de la desaparición de Irma, en que había habido una discusión, su pareja, el suboficial de la Marina, le había metido ropa en unas maletas y la forzó a irse de la casa, porque aparentemente él había vuelto con una pareja anterior, y ese era el motivo de la ruptura. Y según él relata, tuvo que obligarla a irse de la casa. Lo que no se sabe es cómo llegó el auto a ese lugar y dónde está Irma Solís. Y este detalle de que un testigo señala de que había un hombre dejando el vehículo donde fue encontrado finalmente. ¿Y además, la descripción coincide con la de la pareja de ella?
coincide levemente, pero no es un motivo para encauzarlo. Claro. Pero además había georreferenciación del celular de este sujeto, y por eso el abogado dice que él había circulado en un colectivo cerca de ese sector. Pero el celular lo ubica en el lugar donde fue encontrado el auto. Jorge, el hecho de que, si consideramos que una tercera persona puso estas pruebas en el lugar para despistar la investigación, es para dar a conocer que ella quería escapar, que ella quería desaparecer, de que ella se quería ir y que no fue víctima, por ejemplo, de un crimen o que esta discusión pasó a mayores. Claro que sí. ¿Esa es la intención? Eso sería la intención. Ahora estaba claro que ella se había ido, por voluntad propia o no, pero que había salido de la casa que ambos compartían en un recinto de una población fiscal. Eso es un hecho. Claro, ella se había ido. Aquí hay una pelea, evidentemente, porque ella sale como rápido y toma el auto y se va sin paradero. Pero pasaron 3 semanas como que a nadie le importaba dónde estaba ir. Eso es lo que más llama la atención, porque la denuncia por presunta desgracia la colocan en Chillán. La colocan los papás, la familia, porque ya no saben, no tienen información de Irma. Y no lo hace nadie en Punta Arenas cuando ya llevaba varias semanas desaparecida. Entonces ese es uno de los enigmas que comienzan a desarrollarse. Pero desaparecida para la gente que está en Punta Arenas, entre comillas, porque si Irma sabían que se había ido con sus maletas, probablemente se podría haber ido a Natales, a algún otro lugar, a Porvenir, no tengo idea. Claro, pensaron que se había mandado a cambiar. Uno puede pensar eso, pero también uno puede ser mal pensado y decir, pero uno se preocuparía, por más que se haya ido voluntariamente, de no saber nada por tantos días de Irma. También puedes ponerte en ese escenario. ¿Qué dice acá? Mira, hubo una pelea entre Irma y su pareja. Eso es uno de los primeros enigmas que se comienza a desarrollar en esta historia. Lo cierto es que habrían existido antecedentes de una anterior violencia que no fue denunciada, pero que sí habrían existido episodios de violencia entre ambos. Allá mismo. Chuta, ya, eso es. Pero ¿quién da ese antecedente? Porque si no había sido denunciado por ella, ¿quién lo sabía? La madre de Irma cuenta que en un momento ella se entera de una fractura que tiene Irma en su brazo. Comienzan a preguntarle qué pasó, hija. Comienzan a ser evasivas las respuestas. Lo cierto es que después se enteran que ella había ido al Hospital Clínico de Punta Arenas a atenderse esta lesión, y ahí, trascendido de gente que la conocía, le habría mencionado que fue un episodio de violencia el que habría provocado un forcejeo que le habría provocado la fractura. Para entrar en contexto, Irma Solís mide aproximadamente 1,50 m, calza 35, es muy frágil. Entonces, en ese momento, cualquier cosa así como un forcejeo podría hacerle más daño de lo que a otra persona podría. ¿Pero eso quiere decir que ella le contaba a sus amigos y a su gente cercana que sufría estos episodios? Claro, ella había trascendido esta información porque con alguna persona se habría confesado y decir que había pasado esto. Con su mamá nunca lo hizo, con sus papás, por también temor, era este temor que hablábamos anteriormente de que no quería generarle preocupación. Ella se había ido por amor a vivir a Punta Arenas y no quería generar estos problemas. Pero sí había habido una amiga o alguien, algún confidente en que ella le contó que había sido fracturada por él. Claro, ese es el punto, que esa fractura habría sido atribuible a una discusión y una pelea que habría tenido con su expareja. Claro, pero este hombre lo investigan, va a dar testimonio y finalmente lo dejan absolutamente libre por este caso. Estuvo preso. Fueron 7 meses los que pasaron para que fuera detenido esta persona. Después de 7 meses estuvo en prisión preventiva. Claro. Se le habían formulado 2 cargos, el de secuestro permanente y el de obstrucción a la justicia. Pero finalmente el de secuestro permanente, el Ministerio Público decide no seguir adelante con la acusación y llega finalmente a un juicio solamente por obstrucción a la justicia, en el que resulta absuelto. ¿Por qué obstrucción a la justicia? ¿Mintió? ¿No quiso entregar antecedentes? Eso eran los argumentos iniciales de que se habría ocultado información, de que finalmente se estaba responsabilizando por el extravío. ¿Pero por qué deciden parar la investigación si la persona no apareció? Porque según el Ministerio Público en ese momento dijeron, no tenemos más antecedentes para seguir adelante con esta acusación, por lo mismo vamos a dejar hasta acá esta parte de las 2 acusaciones que tenemos. ¿Y dónde estaría Irma? Y esa es la pregunta que todos nos seguimos haciendo. Si no hay responsables, si está todo absuelto, ¿pero dónde está Irma? Exacto, ¿dónde está Irma, Jorge? Tú que seguiste muy de cerca este caso, porque qué impotencia para la familia que se cierre la investigación y no se encuentra ni siquiera el cuerpo de Irma. Absolutamente. Mira, hay muchas especulaciones, incluso se vinculaba al infante de Marina con la desaparición porque hay muchos cursos de agua en torno a la ciudad. De modo que, especialmente para un infante de Marina, habría sido muy fácil esconder un cuerpo.
Por eso eran las sospechas que se cernían sobre él. Y en cuanto a por qué se desvió en algún momento la investigación, yo lo vincularía con que inicialmente era el fiscal regional que estaba llevando la causa, Eugenio Campos, quien posteriormente tomó la causa por el fraude en Carabineros y se desvinculó de este proceso. Es probable que ahí el nuevo fiscal que asumió no tuviera los mismos antecedentes ni quizás el mismo impulso para seguir la investigación. Ya, pero estamos hablando que en un comienzo y todos los dardos de la familia apuntan que el principal sospechoso es su pareja, Infante de Marina. ¿Por qué él queda absuelto de esto o nunca queda absuelto? Es decir, él queda absuelto finalmente porque no se decide proseguir con la acusación por la desaparición, se decide proseguir solamente con la obstrucción a la justicia y eso en definitiva es lo que lo absuelve absolutamente del tema. Porque además no hay ningún vínculo, si no aparece el cuerpo, no hay delito configurado todavía, como hemos hablado en otros casos recientes. Y de testigo, el hombre que tú dices que vio a un hombre dejando el jeep de Irma, ¿hablaron con él o nunca se dio con ese claro, testigo? Él prestó testimonio ante la justicia y no hay un vínculo directo porque no es capaz de identificar al Infante de Marina como la persona exacta que dejó el vehículo ahí. Él dice que era un hombre que estacionó el vehículo y se fue, pero no es capaz de identificarlo con certeza. Ya, la duda ahí de la fiscalía tendrá alguna teoría, ¿no? Claro. Irma se fue. O sea, ¿qué pasa si el celular de él determinó que estaba en el lugar de los hechos? Eso fue lo que explicó en la nota del abogado, diciendo que había circulado por la zona, efectivamente, a bordo de un taxi colectivo, por razones que no conocemos, pero había pasado casualmente por ese sector. ¿Sabes lo que pasa? Los antecedentes que existen, por ejemplo, este acto de violencia que además debería estar acompañado en la carpeta investigativa de la ficha clínica, ¿no es cierto? Si alguien llega con una lesión de un hospital, tiene que estar en la ficha clínica. Ser, sí. Ya, sumemos ese elemento. Aquí estuvo, por ejemplo, se vio una persona dejando el auto, la georreferenciación de su celular, etcétera. Todos estos elementos igual no convencieron al Tribunal Oral no Penal respecto de la obstrucción a la justicia. Y deben tener una teoría permanente, ¿no? La propia Fiscalía decidió que con estos elementos no eran suficientes y decidió no prosperar en la investigación. Y don Eduardo Solís, que es tío de Irma, don Eduardo, le agradecemos que está vía Skype para conversar con nosotros. Don Eduardo, los antecedentes que recopiló la Fiscalía, ¿hacia dónde iban? ¿Cuál es la teoría que tenían ellos? Nosotros teníamos la esperanza de que el caso iba bien, porque según el señor fiscal Eugenio Campos, así lo estimaba. Nosotros teníamos toda la esperanza puesta en él, y la verdad es que todo se fue a tierra cuando él dejó el caso y asumió otro fiscal. Porque yo viajé en 4 oportunidades a Punta Arenas y con la esperanza, y todo apuntaba a que se iba a resolver el caso pronto. ¿Apuntaba hacia dónde, don Eduardo? Hasta que él dejó el caso. Don Eduardo, ¿nos escucha? Don Eduardo, que Ignacio le preguntaba hacia dónde apuntaba la teoría de ese fiscal. ¿Aló? ¿Nos escucha? Sí, retomamos con don Eduardo apenas esté ahí, porque tienen que tener alguna teoría. Yo me imagino que ellos se juntaban para hablar de la carpeta investigativa, para ver dónde estaba Irma, pues. Claro, y además tenían que comenzar a viajar a Punta Arenas porque se estaba llevando todo el proceso judicial allá y ellos estaban en Chillán viviendo desde la lejanía este misterio y esta desaparición. Así, bueno, esta es una noticia en desarrollo. Es importante ahora también que siga en contacto con la familia para ver qué realmente le pasó a Irma y si se abre la investigación, que es lo que quiere, ¿cierto? Es Por lo que quiere la supuesto, familia. le mandamos un saludo afectuoso a toda la familia de Irma Solís. Muchas gracias, Danilo. Que te vaya bien, que tenga un muy buen día.